hablando, perro? Ya basta de mentiras, Esteban. Ustedes son muy ingenuos. No saben de lo que fue capaz Lorena. Lo que sabemos es de lo que eres capaz tú. Y no te queremos volver a ver nunca más en la vida. ¡Lárgate! ¡Fuera! Sabes que eso es imposible. Por Nicolás, siempre voy a estar unido a ustedes. Pues, ¿se ha hablado mucho de ti? No creas todo lo que escuchas. Lorena iba a regresar de México. Y lo iba a hacer con la niña porque no estaba embarazada, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué quiere? Advertirte de la Vega. Si hablas con Samantha y Willy, yo voy a perder. Pero tú vas a perder mucho más. Es una decisión tomada. Es una pena que Nicolás tenga que pagar por las consecuencias de un padre adoptivo que habla de más. Si cuentas la verdad de Clara, tu hijo, tu querido Nicolás, va a morir. Y no me daría tanta pena tener que estar en su funeral. Piénsalo. Y antes que me digas que es mi nieto, quiero que sepas una cosa. Tu hijo me vale un cacahuate. Apenas lo conozco. Y te estoy hablando muy, pero muy en serio. Y tú lo sabes. Habla de una vez. ¡Habla! Habla. ¿Qué sabes de Fabiola? Que hoy mismo la dan de alta y la trasladan a otro estado, con protección de máxima seguridad. Eso quiere decir que está fuera de peligro. Así es. ¡Ah! 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 ¡Qué buena noticia, eh! ¿Y a dónde la llevan? No lo sé. ¡Dime a dónde, carajo! Te lo juro que no lo sé. Donde quiera que vaya, Yo no te voy a mentir. Gustavo, tú sabes muy bien que te aprecio. Pero si no me dices dónde está, te juro que voy a perder el control. Es que no lo sé, te lo juro. No lo sé. donde quiera que esté, Yo no te voy a mentir. No lo sé. No me obligues a tomar una actitud drástica. No lo hagas. ¿No te das cuenta que está siendo sincero contigo? Perdón, muchachos, perdón. Lo que pasa es que todo se me salió de las manos. Lo siento de verdad. la que quiere todo contigo, la que te extraña, la que te desea, la que te necesita. Yo que viví tanto tiempo sin necesitar a nadie, que me creía fuerte, independiente, indominable, me doy cuenta de que no hay debilidad más grande que el amor. Y que unos ojos oscuros como la noche que te miran y te parten la vida en dos. Antes y después de ti, Miguel. Todo es antes y después de ti. Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón y sentir esa pasión. Si el destino hoy nos viene a rescatar para volver. ¿Hola? ¿Muertos? Lorena no desechó el material genético de ustedes. Ella lo utilizó. Eso no es verdad, porque tú mismo lo dijiste, imbécil. Ya no mientas más, Esteban, y lárgate de aquí. Lorena inseminó a una o más mujeres. Eso no es verdad, fuera. Bueno, crean lo que quieran, pero es así. ¿Tienes pruebas? No, no tengo pruebas. Son datos que pude recabar en la clínica, pero no hay nada documentado. Eso es mentira. No seas tan imbécil. Lo único que quieres es ponernos mal con Sammy. Mira, sé que me equivoqué mucho en nombre de este amor que te tengo. Tú y Nicolás son lo más importante para mí. No lo escuché, mi amor. Cállate. Fuera. Lárgate. 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 Fuera. ¿Por qué todo el mundo se empeña en hacernos daño, Willy? Escúchame, Navarro. Tú y yo, cuando estamos juntos, somos indestructibles, mi amor. ¿Y por qué
qué hiciste tanto? Dime, mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo? Sí. Estoy con Sammy. Nosotros ya nos vamos para allá, pero cálmate. ¿Qué pasó ahora, Willy? Mataron al papá de Jessica. ¿Encontraste algo, Beatriz? No parece, señora. Estaba buscando un juguete de Juan Cruz, ¿eh? Sí. Sí, es que Violeta me dijo que era su preferido y que estaba por aquí, pero no lo encuentro. No eres tú quien tiene que dar explicaciones, soy yo. No. Tú no tienes nada que explicarme. No me toques. Necesito que sepas que entre Laura y yo no hay nada. Que a pesar de todo yo te sigo queriendo. Pues yo no. No. No quiero hacerte más daño. No puedo negar que me duele no estar contigo. Estoy terriblemente arrepentido por todo lo que pasó. Pues a mí me dolió más que a ti. Me cambió la vida y los sentimientos. Nunca me vas a perdonar. Estamos tratando de localizar a tu mamá, pero lamentablemente no es nada fácil de ubicar. Puede quedar con nosotros hasta que la madre aparezca, ¿verdad? Lamentablemente no. Un juez de menores está haciendo cargo del caso. ¿Un juez de menores? Sí, él es el que va a decidir dónde se queda Jessica hasta que aparezca su mamá. Y lo más probable es que sea en un instituto para menores. Pero eso no es justo. Nosotros la podemos cuidar muy bien. Por favor, ¿nos podría ayudar? Por favor. Mi papá se murió. Y a mi mamá nunca le importé. Nicolás y su familia es todo lo que tengo. Por favor, no nos separen. Te lo suplico. Así que te vas a casar con mi papá. Joven y bonita. No podría ser de otra manera. Papá, no me mires así. Yo soy muy feliz por ti. ¿Sabes qué? Mi papi está muy solo y necesita que lo cuiden, que se preocupen por él. Yo lo voy a cuidar. ¿Qué? Yo lo voy a cuidar. Ah, sí. Te miro a los ojos y veo que eres una mujer honesta, transparente, la mujer ideal para mi papito. Bueno, se nos va a hacer tarde. ¿Nos vamos? Adiós. Creo que le caíste bien. ¿Qué es esto, papá? ¿Un circo? ¿Qué buscas casándote con ella? Qué mal concepto tienes de tu padre. Ya lo sabrás a su debido tiempo. ¿En serio? Te conozco muy bien y sé que te puso muy nervioso esa llamada. ¿Alguien se atreve a desafiar al gran Bernardo del Castillo? El que se atreve, las paga. Todo bien. Ya me devolvieron la merca. ¿Amigos? No, también. Víctor murió. Lo mataron. También a mi socio Johnny. Tuviste suerte, ¿no? ¿O los mataste tú? Yo no soy un asesino. Me llamaste por tu parte, ¿verdad? No quiero nada. ¿O sí? El kilo de droga mensual que necesito para los clientes del nightclub. Ya dejas a caer a Dante. Mira, precisamente traía algo encima. ¿Te hace feliz? Bueno, me voy.
No te imaginas cómo me siento, Juan Marcos. Estoy desesperado. Necesito saber de Fabiola. He hablado con mis contactos, pero nadie sabe nada. Mira, Miguel, te pido perdón por lo que te voy a decir. Pero quizás no es tan malo que haya pasado esto. Claro. Lo dices porque le pegaron un tiro por mi culpa. Ahora piensas que no soy el indicado para cuidarla, ¿no? No, no quise decir eso. Dilo, dilo. Estoy preparado para oírlo. Dilo. Ella es joven, Miguel. Entonces el problema es mi edad. Juan Marcos, te lo juro. Yo también pensaba lo mismo. Pero ahora estoy completamente seguro que soy el mejor. La persona indicada para cuidarla. Lo sé. Lo sé que eres el mejor guardaespaldas. Pero no ahora que estás involucrado con ella, Miguel. No ahora que ella te quiere más que a nada en el mundo. Está bien. Gracias por darme tu opinión. No era precisamente lo que yo quería escuchar, pero está bien. Miguel, por favor, no lo tomes así. ¿Cómo quieres que lo tome? Ya da lo mismo. De todos modos, no tengo nada más que hacer en esta casa. Quédate, por favor, quédate. Estabas viviendo aquí. Cuando trabajaba para ti, Juan Marcos. Ahora ya no tiene ningún sentido. Por supuesto que te puedes quedar aquí. Muchísimas gracias. No tengo ganas de ir a un hotel. Ya dejé el departamento. Esta es tu casa. Espérame. Hola. Ah, qué gusto, Luisa. Gracias por tan buenas noticias. Ah, entonces ya está todo listo para que yo recoja mi camioneta. Es usted muy amable, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Oye, ¿tan rápido arreglaste lo del choque de tu camioneta? Sí, mi agente de State Farm se encargó de todo. Ahora ya me puedo concentrar en encontrar a Fabiola. ¿Y tú? ¿Qué estás revisando? Estoy estudiando el caso de Víctor y Johnny. ¡Hola! Hey, en un rato va a estar la comida. ¿También cocinas? No, pero alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Como Ángel está con Nora ayudándole con el caso de la chica. Oye, por cierto, ayuda a Jessica. Tú estudia el caso si quieres. Dale las vueltas que se te antoje, para atrás, para adelante. Pero lo que pasó está bien claro. Al supuesto Luis Martínez le dieron el nombre de Bernardo. Él se enteró y buscó a Víctor y a ese tal Johnny. Yo qué sé. Por ahí llegó el mal momento. Pero el culpable es Bernardo del Castillo. Espero que sepas cumplir con tus obligaciones. ¿No lo dejaste ni hablar? No me gusta que me hablen. Lo importante es que sepan escuchar. Un matón mudo es la gloria. ¿Qué te pasa? No puedo dormir en toda la noche. Ay, yo tampoco. Estoy preocupado por Esteban de la Vega. Ahí está. Usted y yo tenemos que hablar. Tranquila, Clara. No pasa nada. Déjenme a solas con él. No es de cuidado. Anda, tranquila. ¡Ay, al fin! No conseguíamos vuelos. Jessica. ¿Alguna novedad? ¿Cómo estás, mi amor? Jessica. ¿Se ha sabido algo del padre? Lo mataron. Parece que fue un ajuste de cuentas. Y a la madre le han dejado un montón de mensajes y la señora no contesta. Yo no puedo creer cómo pueden existir madres así, ¿ah? Bueno, tenemos que apoyar a Jessica. Ella se puede quedar aquí en esta casa sin problemas. Desgraciadamente no, hijo. Es su última noche en la casa. Llamaron del juzgado y en cualquier momento vienen a buscarla para llevarla a un instituto de menores. Willy, hay que hacer algo. Bueno, llamemos a Juan Marcos. Él sabe de leyes, él nos puede asesorar. Nicolás y Jessica se fueron de la casa. ¿Qué? Sí. ¿Cómo me va a amenazar con la muerte de Nicolás? Es su nieto. Usted no sería capaz. ¿Tan seguro estás? ¿Hablaste con Samantha? Muy bien, eso me gusta. Quiere decir que eres inteligente. Aprecio a Nicolás, pero no tiene mi sangre.
No demostró fidelidad, lealtad. Le di mucho. Le di tremenda mansión y me traicionó. No soy de los que olvidan ni perdonan. Así que olvida lo que sabes de Clara. ¿Qué pretende? Es mi problema. No me hundas a mí si no puedes tener a Samantha. ¿Estás bien? Más o menos. El problema no está del todo resuelto. Es un tipo hábil. ¿Y tú por qué tienes esa cara? Ya te dije, no pude dormir. ¿Por Fabiola? ¿Qué sabemos de eso? Que se la llevaron de la clínica por un programa de protección. Solo la policía sabe dónde está. ¿Y Miguel Valdés lo sabe? ¿La policía? Solo la policía. Y el verdugo. No puedo dormir. Simplemente no puedo dormir. No puedo dejar de pensar y pensar y pensar. Bueno, aquí está el desayuno. ¿Eso vamos a desayunar? ¿Qué quieres? No hay más. No hay jamón, no hay huevos, no hay nada. Yo, en cambio, sí dormí toda la noche, aunque soñé con los narcos toda la noche. Es que es claro que fue Bernardo, pero necesito pruebas. Estoy estudiando toda la noche el caso y nada. Yo ni siquiera puedo mirar ese pastel. Después de la boda de Emma y Pablo, Fabiola y yo nos quedamos un rato en la cocina. A mí se me antojó una rebanada de pastel y ella fue a buscarla. Ahí fue donde la secuestraron. En la roca está el microchip. ¿Y entonces? Prepárate. En un momento vienen a buscarte. Espérese. ¿Y entonces qué? Sí, y... Este anillo es mío y me lo voy a quedar. Te tengo, chaparrita. ¡Ey, ey! No existe un momento en que yo no deje de pensar en ti. No hay nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz.